No hay mejor forma de ejercitar la imaginación que estudiar la ley. Ningún poeta ha interpretado la naturaleza tan libremente como los abogados interpretan la verdad. Jean Giraudoux. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este episodio de Capitalizando Ideas. Y el día de hoy tenemos a un invitado especial, una persona que ha tenido toda la experiencia, que nos conocemos desde hace bastantes años, no quiero decir cuántos años porque si no luego nos van a sacar Las cuentas, ¿no? la edad, prácticamente desde la universidad. Más de la mitad de nuestras vidas ya tenemos de conocernos. Y pues tengo el honor y el orgullo de tener la visita de Omar Garibo, quien es mi socio en la firma de consultoría. Ustedes saben que soy consultor en el área contable, fiscal. Y bueno, estoy arropado de un excelente socio que trabajamos en conjunto para ayudar a las personas y pues directamente desde la ciudad de Tijuana, Baja California, nos visita el día de hoy aquí a Guadalajara, mi buen y querido socio Omar Garibo. Socio, bienvenido. No, hombre, pues vaya introducción, socio. No me la esperaba con tanta amplitud y te lo agradezco. En realidad es un honor para mí estar aquí. Sabes que cuando supe de tu proyecto, de la intención que traías de formalizar este tipo de, de pláticas, más que nada, de temas muy importantes, pues ahora sí que yo encantado de estar apuntado. No se me había dado la oportunidad. Estoy aquí, ya no me podía regresar a Tijuana sin antes haber estado aquí en tu mesa charlando. Muchas gracias, socio. Y pues bueno, me gustaría que te presentaras con toda la audiencia que tenemos. ¿Quién es Omar Garibo? ¿Cuál ha sido su experiencia profesional y qué ha hecho a lo largo de estos años? Sí, claro. En mi ámbito profesional, soy abogado egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, mi alma mater, nuestra alma mater, donde tuvimos el gusto de conocernos. Sí. Pero antes de ser abogado, soy padre de familia. Tengo dos increíbles hijos, Santiago y ahora mi hija Fernanda de 7 meses y una excelente mujer que se llama Fabiola, mi esposa, con quienes he podido no solamente emprender este camino de la abogacía, sino quienes me han dado ese soporte para ser un abogado práctico y sobre todo para seguir formándome en esta tan agradable profesión desde mi muy particular punto de vista. Soy maestro en Derecho Fiscal, actualmente estoy estudiando el doctorado en Ciencias de lo Fiscal en el IEE y entre diplomados aquí, cursos allá y todo, pues seguimos al día actualizándonos con temas que tienen que ver con la asesoría empresarial, con los temas fiscales, mercantiles, asuntos que tienen que ver con la forma de cómo realizar negocios por parte de nuestros clientes, porque somos una firma que está más enfocada a la asesoría empresarial. Y en esa dinámica estamos al día, ¿no? Actualizándonos y buscar cómo podemos aportar más para nuestros clientes. Yo creo que en esa medida es como yo defino mi profesión y quién soy. Totalmente. Y bueno, no comenté el título de este episodio, pero No sabía que necesitaba un abogado. Y con la primer parte que nos enfrentamos con los empresarios o con los emprendedores cuando tienen la idea de formar o formalizar una empresa, muy posiblemente empiezan buscando a un contador y esperan que el contador sea la persona que los esté guiando en el tema legal, en el tema contable. Piensan que somos todólogos, pero la realidad es que un contador que no se apoye de un abogado está totalmente incompleto. O un empresario que no tenga un abogado, también creo que tiene el 50% de avance del equipo del que se tendría que apoyar para constituir su empresa, o su sociedad. A mí me gustaría que nos platicaras por qué es importante que los empresarios consideren tener dentro de su cuerpo de asesores a un abogado. ¿Cómo es que tú los ayudas aquí a través de la firma a estos empresarios en el día a día? Ahora sí que es muy complejo. Está muy interesante ese título
no sabía que necesitaba un abogado. A veces hasta uno dice, necesito un abogado, ¿no? Siendo abogados, es increíble. Pero fíjate que desde que nacemos y hasta que morimos necesitamos un abogado. Es increíble porque hay quienes no reciben un acta de nacimiento y es un derecho humano tener un acta de nacimiento, tener una nacionalidad. Entonces ahí necesita la intervención de un abogado. Y cuando fallece uno, bueno, el tema de las herencias, la cuestión del legado de esa persona, inclusive hasta para reclamar a la persona en el servicio forense se requiere cierta documentación y también ahí curiosamente se necesita un abogado. Pero yéndonos a esta cuestión de la necesidad de un abogado en una empresa, definitivamente se requiere desde que se va a crear la empresa. Desafortunadamente tenemos la idea de que el abogado se requiere cuando hay que atender una cuestión que surgió, un problema. Necesito un abogado cuando tengo un problema. Mientras no tengo un problema, no necesito un abogado. Pero hay problemas que puedes prevenir teniendo un abogado. Y eso es parte de la cultura, digamos, legal, empresarial, que hoy en día rige no solamente nuestro país, sino al mundo. Lo que hoy llamamos el compliance, las medidas preventivas. En las empresas, cuando uno selecciona un nombre, si bien es cierto, existen las plataformas a través de la Secretaría de Economía o otras dependencias de poder formalizar ese reconocimiento de un nombre. Pero una vez teniendo ese nombre, hay que constituir en todo caso una sociedad mercantil o una asociación civil o una sociedad civil o como persona física desarrollar una actividad comercial. Sí. Y vemos que no se llame una plataforma TikTok, no se llame una plataforma de Facebook o Instagram donde la gente busca hacer negocios. O sea, hoy en día todos buscan hacer negocio de una u otra manera. Pero detrás de ese producto que uno está ofertando hay un respaldo jurídico, hay una marca, hay una patente, hay una propiedad intelectual también ya registrada. Y toda esa cuestión tiene que prevenirse. Yo no puedo utilizar derechos de otros y si los uso me voy a meter en un problema. Igual necesitar un abogado, pero lo pudiste haber prevenido si hubieras contratado a un asesor donde te hubiera orientado en la cuestión de constituir la empresa, de que no le agregues todo lo que vas a hacer algún día en tu empresa, que es lo que llamamos el objeto, porque te vas a someter a regularizarte en ciertos requisitos que no necesitas cuando vas iniciando. Luego, ¿cómo va a estar constituida? ¿Quiénes son los socios? Bueno, pues ya sabemos que socio va a ser Juan Pérez y Roberto, sí, pero ¿quién va a ser el representante legal? ¿Cuáles van a ser sus funciones? Y si el día de mañana esa empresa requiere formalizar algún trámite ante una dependencia o ante un tercero particular, ¿con qué documento tiene que presentarse? ¿Con la escritura? ¿Con un acta de asamblea? ¿Con un poder? Toda esa cuestión de la redacción jurídica es propia de un abogado. Y fíjate, a nosotros los abogados se nos forma para interpretar la ley. Esa es la razón de ser del abogado. O sea, ¿qué quiso decir el legislador o por qué está establecido esa regulación de la ley? Entonces, de esa manera considero que nosotros los abogados, sobre todo hoy en día, podemos aportar muchas cosas para que las empresas operen. Para que tú tengas una opinión de cumplimiento ante el SAT y si no la tienes positiva, cuál es el mecanismo legal, el medio de defensa que puedes hacer valer para activar esa constancia fiscal positiva. Oye, ¿sabes qué? Yo subcontrato, necesito tener un registro que se llama REPSE, coloquialmente. Sí. ¿Qué necesito? Me lo negaron. ¿Qué puedo hacer para reactivarlo, para que me lo den? Y de manera increíble, por decirlo así, hoy en día, no solamente el empresario se debe preocupar por hacer dinero. Sé que es la prioridad. Sé que de lo financiero se parte todo el negocio. Pero también se tiene que preocupar por estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones, no solamente fiscales, no solamente administrativas, no solamente laborales, ahora con el nuevo sistema laboral, sino con todo aquello que conlleve una cuestión que si no lo tengo, se me puede generar una clausura del negocio por permisos municipales, locales, se me puede dejar de utilizar una cuenta bancaria porque no impugné algo que consideré que era ilegal y lo consentí, no entregué mi declaración a tiempo. ¿Qué te puedo contar de eso? Que precisamente ya estamos en ya terminó el último día de las declaraciones fiscales de las personas físicas y toda aquella cuestión que desafortunadamente para efectos de la autoridad, por como está establecido en la ley y en la reglamentación, te impida que tú como empresario puedas estar operando.
Porque no tienes cuenta para pagar nómina, porque no tienes cuenta para recibir recursos, ya te inmovilizaron la cuenta porque recibiste N cantidad de dinero y estás registrado como una persona física, pero que nada más recibe ingresos no mayor a 15,000 pesos, de repente es un monto mayor, y ya el banco te inmovilizó la cuenta, y luego el SAT ya observó tus movimientos y traes una discrepancia, y bueno, te das cuenta de que efectivamente la necesidad del abogado es muy importante en la empresa. En lo personal yo te puedo compartir experiencias con clientes donde partiendo de la idea de qué es lo peor que le puede pasar, uno tiende a tomar decisiones. Y las decisiones van a ir encaminadas a que, si bien es cierto, tenemos un medio de defensa enfrente a usar para poder recurrir ese acto de autoridad que te está inmovilizando una cuenta, recurrir esa opinión negativa de alguna autoridad fiscal, por ejemplo el SAT o el IMSS, pero también hay que considerar que la empresa sí o sí necesita estar operando. Y por ahí dice el dicho que más vale un buen arreglo que un mal juicio. Y aunque uno tenga los elementos para hacerle valer una ilegalidad a esa autoridad, pues va a pasar un tiempo. Y ese tiempo es perjudicial para que opere el empresario. Y el empresario tiene que operar, se tiene que preocupar por generar ingresos. Y el contador se tiene que preocupar por cumplir con sus obligaciones fiscales, declaraciones, atender requerimientos. Y el abogado tiene que tener esa pericia de ver un poquito más allá. De por sí tenemos la fama, ¿no? De que no hay abogado derecho, se parecen a los plátanos, todos chuecos, y que usa un perro, colócalo y a ver si es rata o es gato. Mira, esta fama, que si bien es cierto se nos creó a los abogados, es porque tenemos esa apreciación de las cosas quizá de manera negativa a veces, pensando mal, decimos nosotros, actuamos, y es que ¿quién quiere un abogado que piense bien? Tenemos que pensar mal en el buen sentido de buscar prevenir cuestiones que dejen inoperante al empresario. Tenemos que asesorar al empresario en ese sentido. Yo te recomiendo eso. Sé que a final de cuentas el empresario es el que va a tomar la decisión, pero nuestra responsabilidad, sobre todo como asesores externos de empresarios, es esa, de saber en su momento cuál es la mejor opción a tomar. Si nos vamos a juicio, si impugnamos, si promovemos un amparo, un medio de defensa ordinario, si nos acercamos a la autoridad, qué atendemos con la autoridad en su facultad de gestión, qué desahogamos en la visita domiciliaria, qué podemos solventar a través de la Procuraduría de Defensa del Consumidor en materia fiscal y qué podemos hacer con medios alternativos. Tenemos que ser muy prácticos. El abogado que no es práctico con lo que señala la ley, creo que se queda un poco atrás en la aplicación de las normas. Totalmente. Y fíjate que ahorita lo que comentabas, ¿no? Me quedé pensando, oye, requieres un abogado incluso cuando mueres. Pues sí, y el abogado se hereda también a los familiares, ¿no? ¿Por qué? Déjenme les paso un tema. Si de repente alguien trae temitas y deudas con el fisco, pues dicen, ¿sabes qué? Pues ya me morí, hasta aquí quedó la deuda. Pues no, el primer acreedor que le van a pagar es Hacienda. Oye, es que yo le heredé mis bienes a mi familia o a X persona. Deuda, ¿no? Pues para que la pueda heredar tiene que cumplir con el compromiso que dejaste heredado, pero a Hacienda. Y recapitulando de esta parte del empresario, a veces pudiera pensar uno, bueno, es que yo no me meto en problemas, presento mis declaraciones a tiempo, pago mis impuestos, pero hoy por hoy como está la autoridad, está en una situación más asediosa que de años anteriores. Yo digo que Hacienda es el Big Brother, ya sabe todo lo que estamos haciendo, ¿no? Ya cuando nos requiere y nos invita a pagar es porque ya sabe que se lo debemos, con todo el cruce y plataforma de información que tiene, ¿no? Y piensa uno, pago mis impuestos bien, ¿para qué quiero el abogado? Pero resulta precisamente que empiezan los problemas de la inmovilización de cuentas, ¿no? Que a lo mejor no viene precisamente de Hacienda, a lo mejor viene de un comportamiento atípico de tus cuentas bancarias y el banco decide congelarte la cuenta hasta que no le aclares el porqué de ese movimiento. Es en el mejor de los casos, pero ahí viene esa parte incisiva de ok, tengo un abogado y ¿a qué me va a ayudar? Sí, o sea, en mi empresa, ¿no? Si es nada más, perdón que te interrumpa, si es nada más ahorita,
en lo que yo estoy operando y dirigiendo la empresa, o si también va a ser más allá, ¿no? Por decirlo de esta manera. Y sí, el empresario, sobre todo en una sociedad mercantil, también tiene que preparar su sucesión. O sea, sabemos que en México más del 60-70% de las empresas son empresas familiares. Sí. ¿Quién va a atender las necesidades de la empresa? ¿Las vas a dejar con deudas? La persona que va a suceder a la empresa tendrá la capacidad de dirigirla. Digo, como padres de familia buscamos lo mejor para nuestros hijos y sabemos que el día de mañana los vamos acercando por una cuestión natural a nuestro propio negocio, ¿no? Pero también implica en temas fiscales cómo está la empresa, en temas de seguridad social, en temas administrativos, en temas financieros, no se diga, cómo voy a dejar la empresa. Y hay mecanismos jurídicos, contratos, fideicomisos y otro tipo de planeaciones legales que el empresario puede ir previniendo. Así como la persona física se preocupa por hacer su testamento, Sí. así la empresa, la sociedad mercantil, debe de preocuparse por la sucesión. ¿Qué va a pasar con mis acciones? ¿Quién va a tener mis acciones? ¿La empresa cómo funcionaría y demás? Aunque si nos vamos a esta cuestión de que después de la muerte, pues ya por una cuestión de fe sabemos lo que será, pero no sabremos, pues porque vamos a estar muertos, ¿no? Por una cuestión natural. Pero yo creo que esa tranquilidad de decir, voy a dejar mi empresa bien, voy a prevenir, voy a tener a ese profesionista que me puede ayudar a ese camino, y de que en su momento, cuando yo necesito ese consejo, esa apreciación de las cosas desde el punto de vista legal, porque a final de cuentas todo lo cumples en términos legales, pues tenga con quién. Sí. Y a veces yo les comento a mis clientes, es que creo que inclusive somos hasta psicólogos los abogados. Llegan con una emoción muy alta por un problema, muchas veces, y uno debe de saber cómo canalizar ese problema. Los problemas, al final de cuentas, deben de tener una solución. Hay que medir cuál es el grado de la problemática que trae y sobre eso hay que tomar la decisión. Totalmente, muy, muy importante esa parte, como lo platicábamos. Pensar en tener un abogado hasta que tenga un problema, creo que sale más costoso que tenerlo de manera preventiva para que vaya pues organizando de manera legal a la compañía. ¿Qué situaciones puede ser un abogado corporativo, que es tu caso y tu especialidad, a la compañía? ¿Cómo le puede ayudar cuando una compañía tiene la asesoría de un abogado corporativo? Mira, mucho tiene que ver con las cuestiones preventivas. El hacer negocio implica generar contratos. Los contratos establecen los derechos y obligaciones de las partes. Sí. Y si bien es cierto, un contrato establece una serie de cláusulas, también lo es de que esas cláusulas establecen las reglas del negocio. ¿A qué voy con esto? A que es mejor tener un contrato, es mejor haber estipulado situaciones que pueden pasar. Uno como abogado no puede prevenir todo lo que puede pasar en una relación comercial, pero sí hay cláusulas muy básicas. En caso de incumplimiento de las partes, de uno hacer y el otro de obligarse también a realizar algo, incumplimiento de pago, no me pagó, hay un proyecto, yo invertí, tengo materia prima, ¿qué hago? No quiero incumplir, yo los contraté, resulta que no tengo el proyecto listo y ahí está la mercancía, tengo que usarla, tengo al personal. Todos estos temas preventivos nos ayuda a que evitemos mayores riesgos en la empresa, a que si el día de mañana tenemos una demanda, tengamos ese respaldo para poder acudir a manera de excepcionarnos, decimos los abogados, de decir por qué no procede tu demanda, con pruebas suficientes para ello. En el ámbito corporativo tenemos muchas cuestiones, desde el cumplimiento en materia fiscal, seguridad social, laboral y administrativa, hasta cuestiones que tienen que ver con los negocios. Entonces, un abogado corporativo, nuestro perfil de abogado corporativo es buscar prevenir riesgos y los que hay, minimizarlos y hacerle ver al cliente, si toma una decisión en ese sentido, esto es lo que podría pasar. Y yo creo que funcionamos mucho, por decirlo de esta manera, como un asesor, ¿no? Como un asesor de tratar de guiar, de tomar decisiones, y al final de cuentas el tiempo nos dará la razón. Pero en el momento hay que tener la mente muy fría y el abogado es el que tiene que tener la mente fría para tomar esas decisiones.
porque el empresario toma mucho en cuenta lo que le dice su abogado. Totalmente, es una parte muy, muy importante y muy vital. Y ahorita por lo que comentas, pues bueno, una herramienta que tiene el abogado es el contrato. Y ahorita si le platicáramos a la gente que nos escuche, que nos ve, créanos que de repente nos topamos con clientes o prospectos que inician de repente haciendo contratos bajados de internet, ¿no? Y creen que con eso ya están súper protegidos, que a final de cuentas puede ser una base, pero aquí el contrato juega que tiene que estar hecho a la medida Sí, del cliente, ¿no? Y es cuando empieza la gente como a sentir que no requiere el abogado, que YouTube te va a decir todo lo que necesitas, que tienes la asesoría, pero ineludiblemente pues tiene que estar ahí el abogado. Ahorita si nos pudieras comentar 5 áreas que apoyes a las empresas tú como abogado corporativo. Por aquí veíamos el tema de contratos, que a lo mejor se puede trasladar a varias áreas. ¿Qué áreas puede abordar un abogado corporativo como es tu caso? ¿Cómo puedes apoyar a las empresas? Pues desde la base de la empresa, que vendría siendo la cuestión operativa, en cuanto a hacer negocio, lo comentabas en unos momentos, el revisar los contratos, que sí, como dices, los pueden bajar de internet, pero a final de cuentas es un formato. Oye, y que haya contratos, ¿no? En el mejor de los casos pensando que hubiera contratos, porque en muchos casos ni siquiera ni contratos hay. Vámonos con lo básico, ni siquiera para los empleados. Sí, de hecho, inclusive hay contratos que le llamamos atípicos. Mientras las cláusulas que establezcas tú en un contrato no vayan en contra de la ley, ni de la moral, ni las buenas costumbres, tú puedes, en cierta manera, darle la denominación que quieras, pero que se aprecie la naturaleza. Así es un contrato de arrendamiento, debe de haber una cosa, debe de haber un pago de por medio y debe de haber un uso y goce de esa cosa, que puede ser mueble, inmueble. Si no hay un pago, será un comodato. Pero si yo quiero formalizar un negocio con alguien que también tiene una empresa, pero no queremos crear otra empresa, pues hay contratos de participación, los denominados a nivel internacional de aventura o joint venture, sí, que te permite esa sinergia de negocio. No constituyes una nueva empresa, son 2 o más personas físicas o morales y buscan el mismo fin, hacer negocio. Uno aporta el conocimiento, el know-how, y otro aporta a lo mejor la estructura, el personal, y es una manera de hacer negocio. Y ahí entramos los abogados. Y en el área laboral hay que establecer los contratos acorde a la naturaleza de la relación laboral. Y más hoy en día, apenas estamos asimilando la cuestión de las vacaciones y ya nos quieren proponer, porque está en comisión y se va a discutir para el próximo periodo ordinario del Congreso de la Unión, la cuestión del descanso de 2 días. Sí, que ahorita estaba, bueno, al día de hoy que estamos grabando este episodio, lo había lanzado un partido aparentemente y creo que ahorita lo dejaron en la congeladora, ¿no? Pero ya empieza a hacer ruido esa parte de... Lleva todo un proceso. Ahorita se estudió en comisión, pasó de comisión del grupito de diputados, pasa a los senadores, a los diputados. Si se aprueba por mayoría, que va a ser para septiembre en el pensando positivo, se pasa a senadores. Si lo aprueba el Senado, todavía se tiene que pasar a los congresos de los estados, porque estamos hablando de que es una reforma a la Constitución. Sí. Y el proceso legislativo para crear una ley o una reforma a la Constitución implica que todavía se pase a los congresos, y si se acepta la mayoría, se pasa al Ejecutivo para efectos de la publicación y entrada en vigor. Pero es algo que el empresario ya tiene que ir previniendo. En el supuesto, sin conceder de que sí suceda, esa reforma a la Constitución de disminuir los días, de aumentar más bien los días de descanso a 2 días, imagínate la jornada que traes. Y si no eres productivo en los 6 días que tienes ya ahorita, ¿cómo le vas a hacer? Y no es como que, bueno, distribuye las horas. No, la reforma va planteada que descansen 2 días. ¿Quieres que venga otro día más? Págale como una prima dominical. Te va a generar más costo. ¿Qué tienes que hacer? Aumentar tus costos también, porque vas a contratar a más personas o vas a pagar más. Teniendo un abogado, ya te consulta esta parte. Y me pasó la semana pasada. Oye, Omar, ¿qué pasa con esto? No, mira, te comento en ese sentido. Todavía
falta este proceso, podemos prepararnos en este sentido, tú eres el que opera, tú eres el del financiero, ¿en qué yo puedo aportar conforme a lo que viene la reforma? Y hacemos esa sinergia para que si llega esa reforma, estés preparado. Totalmente. Y bueno, ya estamos casi llegando a la parte final de este episodio, pero me gustaría que le compartieras a la gente, a los emprendedores o empresarios que nos escuchan, un caso que a lo mejor tú recuerdes en particular que te haya tocado vivir como abogado y cómo ayudaste a la empresa con esta intervención que hiciste, algo que te haya tocado con autoridades fiscales, Sí. con un tema laboral, algo que te llegue a la mente. Bueno, ahora sí que hay poquito de todo, pero yo te puedo contar más desde el punto de vista empresarial. No falta la autoridad que te quiere revisar, una auditoría, te quiere tronar, para mí no tienes la mercancía aquí, en materia de comercio exterior, por ejemplo. Y promoviendo amparos, promoviendo esos medios de defensa, obtenemos que la empresa libere su mercancía, obtenemos que la empresa libere sus cuentas bancarias, obtenemos que la empresa tenga ese flujo de efectivo y de facilidades administrativas para que pueda seguir operando. Digo, es un poquito de todo. No me alcanzaría el tiempo porque son casi hacer una serie de Netflix, porque hay mucho tema, mucha tela de donde cortar, decimos, en materia de casos, pero con mucho gusto, yo estoy encantado que me vuelvas a invitar y podemos hablar específicamente de casos, si te parece, en materia laboral o materia fiscal, y de esa manera creo que podemos dejar más en claro cómo es que actuamos los abogados, utilizando medios de defensa, utilizando gestiones, otro tipo de alternativas que a final de cuentas nos van a llevar a resolver el problema al empresario. Al cliente. Vamos pensando a lo mejor un casito rápido que es muy típica con la que nos hemos topado, uno con Hacienda, que por ahí les decía en algún episodio Lolita, ¿no? Y me preguntaron, oye, ¿por qué Lolita? Bueno, pues realmente Lolita es cuando está de buenas con nosotros, pero cuando nos mandas esas notificaciones realmente nos da muchos dolores. Alguna típica de la que estamos viviendo en el día a día con las empresas, ¿no? A lo mejor se me ocurre la restricción de los sellos digitales. Que los sellos digitales son como la forma en la que las empresas pueden facturar. Si el SAT o Hacienda cierra la llave al uso de esos sellos, pues no puede facturar la compañía y se baja la operatividad. ¿Quién va a querer hacer operaciones con una empresa que no le puede dar la factura, que por ende no va a poder deducir la contraparte? Claro. Algo típico que puedes hacer como abogado cuando alguna empresa se enfrenta con eso. Cuando sucede eso hay que aprovechar los medios alternativos como es la PRODECON, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Considero que hoy en día cuenta con esa facultad coercitiva de imponer inclusive multas al SAT en caso de que no cumpla. Sí. Cuando si de la opinión de cumplimiento aparece que tú tienes una deuda y pagas la deuda, pues ahora sí que ¿por qué te tiene que seguir teniendo bloqueado tus sellos digitales? Entonces yo en lo personal he actuado en contra del SAT a través de estos medios alternativos. Considero que hoy en día son los más rápidos que un juicio o un amparo. Sí. Y busca que de manera muy rápida le liberen los sellos a la empresa y pueda seguir facturando. Así como dice Shakira, ¿no? Las mujeres no lloran, las mujeres facturan, pues también Así las empresas, ¿no? Si no tienen abogado, créanme que se van a agarrar llorando y las empresas, ¿no? Tienen que empezar a facturar, sí, y son temas de lo más básico con lo que se enfrentan las empresas. Y ya para cerrar, socio, dinos 3 recomendaciones que le puedes dar a las empresas, pues echando aquí el tema de por qué sí las empresas deben tener un abogado de base, ya sea en la figura de un abogado que sea de casa o un asesor como es tu caso. Claro. Básicamente lo resumo en lo siguiente. Sale más caro andar apagando fuegos que andarlos previniendo. Y como las pólizas de seguro, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Creo que eso abarca todo. Excelente, muy bien, pues te agradezco mucho el contrario, gracias por la invitación. El día de hoy creo que nos da muchísimo para poder hablar y seguramente habrá otras oportunidades que vengas acá a Guadalajara o podamos ir a grabar a Tijuana. Y pues bueno, antes de despedirnos, ¿dónde te pueden encontrar la gente? ¿Dónde te puede escribir? ¿Dónde te puede buscar en redes sociales para cualquier duda o inquietud que tengan, que les haya surgido de base de esta plática? Precisamente como lo comenta, estamos
actuando como socios. Estamos aquí en Guadalajara, estamos en Tijuana, como firma de Go Consultores de Occidente, y de esa manera nos pueden googlear, facilitamos los puntos de las redes y demás, y estamos atentos a cualquier duda o comentario con toda la confianza. Yo les digo siempre que si hay una duda, pregúntame y ya después vemos lo de los honorarios, porque lo importante es resolver tus dudas. Quitarles ahí el problema que se hayan enfrentado. Es correcto. Pues muy bien, pues si tienen alguna duda o inquietud, por favor, déjanos tus comentarios, déjanos tus preguntas y tus dudas. Te invitamos a que nos sigas en redes sociales, en TikTok, Spotify y las que ya se saben, estamos como Capitalizando Ideas. Y pues bueno, no queda más que despedirme. Yo soy Mario González y estamos tú y yo capitalizando ideas. Hasta la próxima.